En 1978, un ganadero desapareció sin dejar rastro en su propio rancho. Los vecinos hablaban de sombras extrañas, noches silenciosas y pasos que nadie podía explicar. Su desaparición sería el inicio de uno de los misterios más impactantes de la región, un enigma que permaneció guardado durante décadas. El tiempo pasó y la historia se volvió leyenda. Nadie sabía qué le había ocurrido al ganadero ni dónde había ido a parar. Su familia, amigos y trabajadores del rancho quedaron atrapados en la incertidumbre. Cada pista parecía desvanecerse antes de encontrar una respuesta. 30 años después, en 2008, algo inesperado salió a la luz. Una camioneta abandonada apareció en un terreno cercano, cubierta de polvo y tierra, pero con un hallazgo que cambiaría todo. 50 millones en efectivo. Lo que parecía un simple vehículo abandonado estaba conectado al misterio del ganadero desaparecido. Este descubrimiento reabrió heridas, preguntas y teorías. ¿Qué había pasado realmente en aquel rancho en 1978? ¿Por qué nadie había mencionado esta camioneta antes? Y lo más importante, ¿quién había escondido tanto dinero durante tanto tiempo y cómo estaba relacionado con la desaparición del ganadero? Hoy vamos a desentrañar cada detalle de esta historia real. Prepárate para conocer secretos que permanecieron ocultos durante décadas, pistas olvidadas, testimonios impactantes y la conexión entre la desaparición de un hombre y millones de dólares que aparecieron años después. En 1978, el ganadero Alejandro Rojas era conocido por su carácter fuerte y su amor por la tierra. Su rancho, ubicado en una zona aislada, era su orgullo y el sustento de su familia. Los vecinos lo describían como un hombre meticuloso, siempre vigilante, que conocía cada rincón de su propiedad. Pero una tarde de verano, Alejandro desapareció sin dejar rastro. Todo comenzó cuando sus trabajadores notaron que Alejandro no regresaba a la casa principal después de inspeccionar los potreros. Llamaron a su familia y revisaron cada bodega, cada corral, pero no había señales de él. Su camioneta seguía en el garage, las llaves puestas como si jamás hubiera salido del rancho. Algo extraño estaba sucediendo. La noticia se extendió rápidamente. Vecinos y amigos llegaron para buscarlo, pero el rancho permanecía silencioso. Nadie escuchaba gritos ni vehículos alejándose. La desaparición parecía imposible, como si Alejandro se hubiera desvanecido en el aire. La policía local inició una investigación, aunque la distancia y el aislamiento del lugar complicaban todo. Se entrevistaron trabajadores, familiares y vecinos, pero nadie había visto nada inusual. Algunos comentaban haber escuchado pasos nocturnos cerca del corral, otros afirmaban haber visto luces extrañas en el cielo sobre el rancho, pero nada concreto apareció. Cada pista se diluía, dejando más preguntas que respuestas. El rancho fue registrado minuciosamente. La policía no encontró signos de violencia ni de lucha, solo algunos objetos personales de Alejandro, intactos. Nadie podía explicar cómo un hombre robusto y acostumbrado al campo podía desaparecer sin dejar huellas. La familia empezó a temer lo peor, mientras la comunidad especulaba sobre teorías que iban desde lo criminal hasta lo sobrenatural. Con los días, la desaparición se convirtió en un misterio regional. Los rumores crecían. Algunos decían que Alejandro había sido víctima de delincuentes, otros que se había escondido por problemas económicos o personales. Pero ninguna teoría tenía pruebas sólidas, y los años pasaron sin que nadie resolviera lo que había ocurrido aquella fatídica tarde en 1978. Durante años, la familia de Alejandro mantuvo la esperanza de encontrarlo con vida. Cada aniversario de su desaparición encendía la búsqueda, pero los resultados siempre eran nulos. Las autoridades locales no podían avanzar. El caso se enfrió y quedó archivado como un misterio sin resolver. Nadie sabía si Alejandro había sido víctima de un accidente, un crimen o algo aún más oscuro. En la década de los 80, investigadores privados comenzaron a interesarse en el caso. Revisaron registros, entrevistaron a antiguos empleados y vecinos, pero todo era un laberinto de pistas inconexas. Algunas personas recordaban movimientos extraños en la finca, visitantes desconocidos en la zona,
pero nada confirmable. Cada testimonio parecía contradictorio y aumentaba la confusión. La camioneta de Alejandro, un modelo robusto y resistente, permanecía en el garage intacta. Nadie la tocó durante años. Para la familia era un recordatorio doloroso de la desaparición. Sin embargo, para los curiosos, esa camioneta era un símbolo de misterio. ¿Por qué no fue robada? ¿Por qué quedó allí sin explicación junto a documentos y pertenencias del ganadero? Durante los 90 se registraron intentos de robar la propiedad, pero nada tuvo relación con la desaparición. El rancho seguía aislado y vigilado, y los rumores sobre Alejandro circulaban como leyendas urbanas. Algunos aseguraban que su espíritu aún rondaba la finca, mientras otros afirmaban que había sido secuestrado por personas interesadas en negocios ilegales, pero nada pudo probarse. La familia comenzó a temer que nunca conocería la verdad. Cada testigo que podía aportar información desaparecía, se mudaba o fallecía. El misterio de Alejandro se transformó en una carga silenciosa que afectó a varias generaciones. La finca permanecía intacta como congelada en el tiempo, con los secretos de aquel verano de 1978 ocultos bajo polvo y silencio. Con el cambio de milenio surgieron nuevas teorías. Algunos investigadores consideraban que Alejandro podría haber descubierto un negocio clandestino que involucraba grandes sumas de dinero y personas poderosas. La idea de que su desaparición estuviera vinculada a dinero oculto empezó a tomar fuerza, aunque sin pruebas. La verdad parecía cada vez más cerca y al mismo tiempo más distante. El año 2000 trajo nuevas esperanzas. Un vecino del rancho, que conocía cada sendero y camino de la propiedad, comenzó a notar cambios extraños en la camioneta de Alejandro. Parecía que alguien la había movido ligeramente, como si alguien hubiera regresado al lugar después de décadas. Esto encendió alarmas en la familia, quienes empezaron a insistir en revisarla a fondo. En 2005, con la ayuda de un investigador privado, comenzaron a inspeccionar el rancho con más detalle. Revisaron cada rincón de la finca y examinaron la camioneta minuciosamente. Entre el polvo y la suciedad, hallaron documentos antiguos, llaves y objetos personales de Alejandro. Todo parecía intacto, como si alguien hubiera querido dejarlo todo exactamente donde estaba, sin alterar nada. Pero lo más sorprendente estaba por descubrirse. Durante una inspección nocturna, se encontraron huellas recientes alrededor de la camioneta. Huellas de neumáticos y de botas que no coincidían con los antiguos registros del rancho. Esto despertó una teoría inquietante. ¿Había alguien que, después de 27 años, regresara al lugar para hacer algo con la camioneta o con su contenido? Los documentos encontrados en la camioneta hablaban de transacciones sospechosas y sumas de dinero que nadie había logrado rastrear. El valor total, según los registros, ascendía a cifras millonarias. Nadie podía imaginar que un hallazgo aparentemente olvidado durante décadas pudiera contener tanta riqueza. La camioneta, más que un simple vehículo, se convirtió en la llave de un misterio que nadie podía descifrar. La familia de Alejandro, emocionada y aterrorizada, decidió involucrar a las autoridades federales. Los agentes comenzaron a investigar cada detalle: los documentos, la camioneta, los objetos personales y las huellas recientes. Todo apuntaba a que la desaparición del ganadero y la existencia del dinero estaban conectadas de manera directa, aunque la pregunta seguía siendo: ¿quién se llevó los 50 millones y por qué Alejandro desapareció? La tensión creció. Vecinos y trabajadores antiguos del rancho fueron interrogados. Muchos recordaron extraños encuentros, conversaciones que parecían codificadas y visitas nocturnas que nunca pudieron explicar. Cada detalle, por pequeño que fuera, parecía indicar que la desaparición de Alejandro no fue un simple accidente o un hecho aislado, sino un plan cuidadosamente ejecutado con años de preparación. En 2006, los investigadores comenzaron a revisar registros bancarios y transacciones antiguas vinculadas al nombre de Alejandro. Pronto descubrieron transferencias sospechosas, algunas realizadas justo antes de su desaparición en 1978. Los montos eran enormes y en ocasiones las cuentas parecían desaparecer sin dejar rastro.
Todo indicaba que el dinero hallado en la camioneta no era casualidad, sino parte de un entramado financiero oculto. Mientras tanto, los vecinos del rancho recordaban la última noche que vieron a Alejandro. Algunos mencionaban luces extrañas en la propiedad y la presencia de un vehículo desconocido que rondaba la finca. Otros hablaban de conversaciones interrumpidas, de palabras que no entendían, y de la sensación de que algo amenazante estaba por ocurrir. Cada testimonio alimentaba la teoría de que la desaparición no fue fortuita. Los documentos encontrados dentro de la camioneta comenzaron a revelar secretos sobre negocios ilegales y tratos con personas influyentes de la región. Había recibos, facturas y contratos que demostraban transacciones que Alejandro había intentado mantener en secreto. La familia, al leerlos, no podía creer que su familiar estuviera envuelto en algo tan grande, pero cada página confirmaba que había más de lo que imaginaban. Un detalle llamó la atención de los investigadores. Ciertos códigos escritos en los documentos coincidían con señales que Alejandro utilizaba en su correspondencia privada. Esto sugería que alguien había seguido sus instrucciones o, al menos, había tenido acceso a información extremadamente confidencial. La camioneta no solo contenía dinero, sino también evidencia de que alguien conocía perfectamente los movimientos del ganadero. La emoción y la incertidumbre crecían cada día. La familia sentía una mezcla de alivio por encontrar la camioneta y miedo por descubrir lo que podría implicar. No sabían si el dinero era una recompensa, un peligro o una trampa. Cada decisión tomada para inspeccionar la camioneta y el rancho estaba marcada por la tensión, sabiendo que cualquier error podía costarles caro. El rancho, testigo silencioso de la desaparición de Alejandro, ahora se transformaba en un escenario de investigación y misterio. Las autoridades seguían pistas, entrevistaban testigos y analizaban cada documento y objeto encontrado. Cada hallazgo aumentaba la sospecha. Alguien muy cercano al ganadero podría haber tenido motivos ocultos para desaparecer y dejar el dinero oculto por 30 años. El hallazgo de la camioneta y el dinero hizo que los medios locales empezaran a cubrir el caso, y pronto se volvió noticia nacional. Periodistas comenzaron a buscar a los familiares, vecinos y a cualquier persona que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Cada entrevista revelaba detalles olvidados o ignorados, y algunos testimonios apuntaban a personas que habían estado muy cerca de Alejandro durante sus últimos días. Mientras tanto, los investigadores notaron patrones inquietantes en las finanzas del ganadero. El dinero encontrado no estaba completo. Faltaban varias sumas importantes que habían sido retiradas de cuentas secretas. Esto sugería que alguien, antes o después de la desaparición, había movido el dinero y mantenido un control sobre los bienes de Alejandro. La pista del dinero perdido se convirtió en un misterio paralelo. Uno de los vecinos recordó un incidente extraño pocos días antes de la desaparición. Alejandro recibió visitas nocturnas de desconocidos que parecían esperar algo. Nadie sabe qué ocurrió, pero algunos afirman haber escuchado voces elevadas y ver luces dentro del rancho. La sensación de peligro era palpable, y estas memorias reforzaban la idea de que su desaparición no había sido casual. Los documentos encontrados en la camioneta también incluían nombres de personas con conexiones políticas y criminales. Esto complicaba el caso, ya que cualquier investigación se tornaba más delicada y peligrosa. Las autoridades tuvieron que avanzar con extrema precaución, temiendo que involucrar a estas figuras podría poner en riesgo la seguridad de quienes investigaban y de la familia del ganadero. La familia, mientras tanto, estaba atrapada entre el miedo y la curiosidad. Querían saber la verdad, pero el alcance de los secretos descubiertos los hacía dudar de cada acción que tomaban. Cada paso hacia la resolución del misterio parecía revelar más preguntas que respuestas, y el caso empezaba a tomar dimensiones que nadie había anticipado. El rancho, antiguo testigo del misterio, se convirtió en una especie de santuario del pasado. Cada rincón parecía guardar secretos, y los investigadores exploraban cada espacio buscando evidencia adicional.
Todo indicaba que la desaparición de Alejandro y el dinero encontrado no podían explicarse sin considerar los vínculos ocultos, las amenazas silenciosas y la compleja red de personas involucradas. Mientras los investigadores revisaban la camioneta y sus contenidos, un detalle llamó especialmente la atención. Había un mapa del rancho marcado con rutas y puntos específicos. Parecía indicar un recorrido secreto dentro de la propiedad, lugares donde alguien podría haber escondido objetos o incluso mantener a una persona oculta. La intriga creció al darse cuenta de que el mapa estaba claramente elaborado por alguien que conocía perfectamente el rancho. Al analizar los papeles junto con expertos financieros, se descubrió que el dinero no solo era enorme, sino que además estaba vinculado a actividades ilegales de la época. Alejandro, según algunos documentos, podría haber estado involucrado sin quererlo en movimientos ilícitos, o alguien cercano a él estaba usando su nombre para manejar enormes sumas de dinero. Esto abrió nuevas líneas de investigación que complicaron aún más el caso. La familia del ganadero comenzó a recibir amenazas anónimas tras la noticia del hallazgo. Cartas sin remitente, llamadas de números desconocidos e incluso personas vigilando el rancho generaron un clima de tensión. Todo indicaba que había actores que no querían que se descubriera la verdad completa y que la desaparición de Alejandro tenía vínculos más profundos de lo que parecía en un inicio. Un detective retirado que había seguido el caso desde 1978 fue llamado a colaborar. Sus recuerdos, aunque borrosos por el tiempo, aportaron detalles cruciales. La desaparición de Alejandro coincidía con un aumento de conflictos territoriales entre ganaderos y ciertos grupos que operaban en la zona. Esto reforzó la teoría de que su desaparición podría no haber sido voluntaria, sino un acto planeado cuidadosamente por terceros con intereses específicos. Con cada entrevista, cada documento revisado y cada pista descubierta, los investigadores sentían que estaban acercándose a una red compleja de engaños. Lo que parecía un simple caso de desaparición se transformaba en una historia de traiciones, secretos familiares, intereses económicos y conexiones con individuos peligrosos. Cada hallazgo aumentaba el misterio y la tensión alrededor del caso. Mientras tanto, la camioneta seguía siendo examinada meticulosamente. Entre los objetos encontrados había pertenencias personales de Alejandro que daban pistas de su vida antes de desaparecer. Fotos, notas y objetos cotidianos revelaban tanto su carácter como sus relaciones cercanas, ayudando a reconstruir un perfil que sería vital para comprender lo que pudo suceder durante esos días críticos de 1978. Los investigadores encontraron también documentos que mostraban movimientos financieros irregulares, transferencias misteriosas, cuentas no declaradas y cheques a nombres desconocidos complicaban aún más el panorama. Cada descubrimiento reforzaba la sensación de que Alejandro no había desaparecido por casualidad, sino que algo más oscuro estaba detrás de todo. Al profundizar en el rancho, los detectives hallaron lugares ocultos, pequeñas construcciones abandonadas, pozos y cuevas que podrían haber servido de escondite. Los vecinos recordaban historias extrañas, luces que aparecían de noche, ruidos inexplicables y visitas misteriosas que Alejandro nunca comentaba. Todo esto se conectaba con la desaparición y el hallazgo posterior de la camioneta. Una de las pistas más importantes fue un diario encontrado en la camioneta. Allí, Alejandro había escrito sobre tensiones con personas de su entorno, sobre amenazas y sobre la sospecha de que alguien lo vigilaba. Cada línea parecía un mensaje en clave, un intento de dejar evidencia por si algo le pasaba. Este diario se convirtió en una pieza clave para reconstruir los últimos días de su vida antes de desaparecer. Los expertos en criminalística también descubrieron rastros de manipulación en la camioneta. Las cerraduras habían sido forzadas y algunas áreas del interior limpiadas con cuidado. Esto indicaba que la camioneta había sido utilizada recientemente y que alguien había intentado borrar evidencia. La hipótesis de que Alejandro estaba vivo en algún momento tras su desaparición se hacía cada vez más plausible.
La familia del ganadero comenzó a recibir información confidencial de fuentes anónimas, datos que apuntaban a un posible implicado cercano, alguien que conocía los secretos del rancho y tenía acceso a las finanzas. Esta revelación causó conmoción y dolor, pero también abrió una ventana para desentrañar finalmente un misterio que llevaba 30 años sin resolverse. A medida que se analizaban pruebas, los investigadores se enfrentaban a dilemas éticos y peligros reales. Algunos documentos vinculaban a personas poderosas que podrían actuar para proteger sus intereses. Esto obligó a los detectives a actuar con cautela y a utilizar estrategias encubiertas para no alertar a quienes querían mantener el secreto enterrado junto con la desaparición de Alejandro. El hallazgo de la camioneta con 50 millones no solo sorprendió a la familia, sino que despertó la atención de medios locales y nacionales. Reporteros comenzaron a cubrir el caso con gran detalle, reviviendo la desaparición de Alejandro y cuestionando cómo un hombre podía desaparecer sin dejar rastro durante 30 años. Mientras tanto, los detectives empezaron a reconstruir los últimos movimientos de Alejandro antes de desaparecer. Entrevistaron antiguos empleados, vecinos y socios. Todos coincidían en que había algo extraño en los días previos a su desaparición: reuniones secretas, llamadas insistentes y visitas de desconocidos al rancho. Una pieza clave fue la camioneta misma. Revisando su interior, los investigadores encontraron marcas de desgaste que coincidían con largas rutas y posibles escondites. Las llaves originales habían desaparecido y alguien claramente había manipulado los elementos para despistar sobre su uso real en los años anteriores al hallazgo. El dinero dentro de la camioneta estaba organizado de manera meticulosa. Cada paquete de billetes tenía referencias y códigos que los expertos en finanzas comenzaron a descifrar. Esto llevó a descubrir transacciones relacionadas con actividades ilícitas que Alejandro había estado investigando o había querido ocultar antes de desaparecer. Familiares y amigos cercanos expresaron una mezcla de alivio y desconcierto. Por un lado, la recuperación del dinero parecía cerrar un capítulo. Por otro, la magnitud de secretos revelados dejaba claro que la desaparición no había sido casualidad. Alejandro había estado envuelto en una red mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Los detectives también se toparon con amenazas veladas. Personas interesadas en que ciertos secretos permanecieran ocultos comenzaron a enviar mensajes intimidatorios. Esto no solo complicó la investigación, sino que confirmó que la desaparición y el hallazgo de la camioneta estaban vinculados a intereses peligrosos, posiblemente criminales, que Alejandro había descubierto o enfrentado. Con cada día que avanzaba la investigación, surgían nuevas preguntas sobre la desaparición de Alejandro. ¿Había alguien cercano implicado? ¿O había sido víctima de una conspiración más grande? La camioneta y el dinero revelaron un entramado complejo que involucraba a empresarios locales y posiblemente a autoridades que nunca habían sido investigadas. El rancho, abandonado durante años, también comenzó a revelar secretos. Herramientas, documentos y registros financieros encontrados en el lugar mostraban que Alejandro llevaba un control meticuloso de cada movimiento. Había pistas sobre posibles negociaciones ilícitas y sobre amenazas que había recibido, evidenciando que su desaparición pudo haber sido planeada cuidadosamente. Testimonios de antiguos empleados indicaron que Alejandro había discutido con figuras poderosas días antes de desaparecer. Algunos mencionaron que había recibido llamadas misteriosas y visitas de hombres que no querían ser identificados. Todo apuntaba a que su desaparición no era un accidente, sino resultado de un plan bien organizado y posiblemente motivado por la codicia. Los detectives decidieron examinar registros bancarios antiguos. Encontraron transferencias sospechosas y cuentas ocultas a nombre de terceros vinculadas con el dinero hallado en la camioneta. Esto reforzó la teoría de que Alejandro había estado investigando algo ilegal o que él mismo había sido parte de una red que luego lo traicionó. Mientras tanto, la familia intentaba sobrellevar la tensión. Aunque la recuperación de la camioneta y el dinero parecía un cierre, los secretos que salieron a la luz aumentaban la incertidumbre.
Nadie sabía quién podía confiar y si las amenazas continuaban latentes, generando un miedo constante en quienes recordaban la desaparición de Alejandro. Finalmente, la investigación llegó a un punto crucial. Se identificaron posibles responsables y testigos clave que habían permanecido en silencio por décadas. Los investigadores comprendieron que la desaparición de Alejandro estaba ligada directamente a la protección de grandes intereses económicos y secretos que ciertos individuos estaban dispuestos a mantener a cualquier costo. El desenlace de esta historia aún mantenía un halo de misterio. La camioneta con 50 millones había sido hallada, pero las respuestas completas sobre la desaparición de Alejandro seguían siendo incompletas. Las pistas recogidas a lo largo de los años señalaron traición, codicia y silencios que protegían a los responsables de su desaparición. Investigadores concluyeron que Alejandro probablemente fue víctima de una red que buscaba controlar los recursos y negocios del rancho. La camioneta olvidada durante décadas funcionó como una cápsula del tiempo que guardaba evidencia de las transacciones y los secretos que nunca debieron salir a la luz. La familia, aunque aliviada por encontrar el dinero y ciertos documentos, aún sentía la ausencia de Alejandro. Décadas de preguntas sin respuesta habían dejado cicatrices profundas. Cada fragmento de información rescatado de la camioneta los enfrentaba con la cruda realidad. La desaparición no fue un accidente, sino un crimen cuidadosamente planeado. Con el dinero recuperado, algunos esperaban justicia. Otros simplemente querían cerrar el capítulo. Sin embargo, el hallazgo abrió investigaciones sobre corrupción, complicidad y la participación de personas que habían permanecido en la sombra durante 30 años, mostrando que el pasado puede resurgir de manera inesperada. La camioneta se convirtió en prueba irrefutable de lo que había ocurrido. Documentos, registros financieros y evidencias escondidas revelaron que la codicia y la traición habían jugado un papel crucial. La historia de Alejandro se transformó en un caso emblemático de desaparición y crimen en la región, recordando a todos que la verdad puede permanecer oculta por décadas. Hoy, el recuerdo de Alejandro sigue vivo entre familiares, amigos y la comunidad. Su desaparición, los secretos del rancho y la camioneta con el dinero hallada en 2008 sirven como advertencia. Detrás de los hechos aparentemente simples, a menudo hay capas de misterio, traición y crimen que esperan ser descubiertas. La historia aún resuena, impactando a todos quienes la conocen.